Muy buenos días nuevamente a los que se han sumado ahora. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Katy Müller, soy gerente de desarrollo de Acción Empresas y quiero darles la más cordial bienvenida hoy día a nuestro webinar sobre la ley REP, los desafíos que representan y también los avances en la implementación de la normativa. Y quiero dar especialmente la bienvenida a nuestros participantes hoy día. Tenemos a Jimena Ruz, directora ejecutiva en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, con quien hemos trabajado mucho en conjunto en Acción Empresas en 2 acuerdos de producción limpia. También muy cordialmente bienvenido a Jorge Canals de Moraga y compañía, es socio líder del área de medio ambiente, energía y de recursos naturales y tiene más de 2 años de experiencia asesorando y trabajando justamente en y para el sector público y privado y ahí quisiera destacar también su participación en los más altos cargos medioambientales del sector público chileno, donde ha dirigido programas tales como el Comité Ministerial para la Implementación de la Ley REP, el proyecto Santiago Recicla y otros. Así que tenemos un experto que ojalá les pueda aclarar todas las dudas pendientes respecto a esa nueva fase de la ley REP. Y doy la bienvenida también a nuestros 3 panelistas, a José González, gerente técnico de la empresa Natura, Gabriela Guarda, Environmental Sustainability Manager de Nestlé, y Beatriz Burgues, directora ejecutiva de la consulta de Spa. Así que vamos a tener un panel posterior a la presentación de Jorge muy interesante, con empresas compartiendo sus experiencias prácticas en los avances respecto a la ley REP, y nuevamente les reitero a todos la invitación a compartir sus preguntas, sus dudas por chat o en la sección preguntas y respuestas, y vamos a tratar de abordarlos todos en lo posible. Dicho eso, voy a pedirles 2 minutos para darles no solamente la bienvenida, sino también hacer una pequeña introducción de parte de Acción Empresas, explicando un poco de dónde viene nuestro compromiso específicamente con la economía circular, porque somos una fundación sin fines de lucro que trabaja desde hace más de 20 años con el sector privado y desde el sector privado para promover el desarrollo sostenible. Y el compromiso con la economía circular, por supuesto, tiene mucho que ver con eso y también con la visión 2050 de lo que es nuestra organización madre a nivel internacional, el World Business Council for Sustainable Development, que tiene justamente, entre otros, también el propósito de promover el consumo y la producción responsable con patrones regenerativos y socialmente responsables. Y en ese contexto nos ha tocado cooperar con la hoja de ruta de economía circular al 2040, que es uno de los pilares de Chile para aportar por un lado al Acuerdo de París, pero también para reforzar 4 líneas de acción que se enmarcan en ese trabajo conjunto entre el sector público y privado, que son la innovación circular, la cultura circular, la regulación circular y los territorios circulares, que es una instancia donde seguimos trabajando de esta acción y donde promovemos, como en otros programas también, el enlace entre las empresas y las comunidades, buscando justamente potenciar el triple impacto en el largo plazo. En ese sentido, y volviendo a las acciones concretas que hemos hecho en ese contexto, tuvimos la implementación de nuestro primer acuerdo de producción limpio de cero residuos a eliminación entre el 2019 y 2021. Ese contó con la participación de 47 empresas y 100 instalaciones y alcanzó una disminución de unos 135.000 toneladas en la generación total de residuos. En ese sentido fue un impacto importante en la disminución, pero también estamos proyectando el efecto de esa APL más allá del propio APL. Hemos compartido la guía para implementar esos procesos en cada empresa interesada. Está publicada en nuestra página web. El segundo APL que estamos trabajando se llama Transición hacia la Economía Circular. Lo hemos lanzado hace menos de un año y cuenta con la participación de 27 empresas y 55 instalaciones. Y estamos ahí en esa APL mirando más allá de los residuos, estamos mirando también aguas arriba y en promover el nivel de circularidad de las empresas como tal, o sea, tanto los insumos para los procesos productivos como qué pasa después con los residuos y cómo podemos generar un sistema
dentro de las empresas, pero también entre empresas, que tienda a una máxima circularidad. Eso es como el gran propósito. Bueno, hoy día nos convoca específicamente la Ley 20.920 para la gestión de residuos, también llamada la Ley REP, responsabilidad extendida del productor, y el fomento al reciclaje, que impulsa un cambio muy necesario en nuestro país y que es el marco legal en materias de residuos y de fomento al reciclaje, que tiene por objetivo disminuir la generación de residuos y fomentar también las múltiples R de la economía circular, la reducción, reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través justamente de esa responsabilidad extendida del productor. Hoy día, en nuestro webinar, vamos a abordar, por un lado, las obligaciones específicas de las empresas y también las gestiones necesarias que se deben realizar para cumplir con esa ley, en específico el decreto 12, que establece las metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas a la fase que se refiere a envases y embalaje. Y ahí destacamos que recientemente el TDLC, el Tribunal de Libre Competencia, aprobó el primer sistema de gestión colectiva para envases y embalaje de la ley REP, que se llama Resimple. Y los que en el próximo mes de septiembre deberán presentar justamente sus planes de gestión. El objetivo final de ese webinar es guiarle a las empresas, a ustedes, para ir avanzando en la adecuada implementación de la ley REP, conocer todos los plazos, conocer todas las obligaciones y ayudarles a cumplirlas. Y bueno, nuevamente, muy bienvenido a nuestros invitados, y paso la palabra a Jimena Ruz, directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Jimena, gracias por estar acá y te paso la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y todos los asistentes de este seminario, y muchas gracias a Acción Empresas por esta invitación a la agencia. Hemos trabajado juntos en 2 APLs, lo mencionaste, Katy, así que contentos de poder apoyar o aportar en algo a que este seminario resulte. Tú ya lo mencionaste, estamos a pocos meses de iniciar la implementación de la ley REP. Tanto el sector neumáticos como envases y embalajes deberían iniciar su implementación en el año 2023. Neumáticos, si sale bien con su visto bueno del Tribunal de Libre Competencia, también debiese partir el próximo año. Y nosotros como agencia, bueno, estamos convencidos de que esta ley será un importante promotor del cambio que propone la economía circular, en que los desechos se van a convertir en recursos y se va a evitar que los residuos vayan a parar a rellenos sanitarios o a sitios de disposición final. Yo quería partir contando un poquito cómo nace esta ley, un poco de historia al respecto, porque esta ley ingresó al Congreso en el año 2013, es decir, el año 2023 van a haber pasado 10 años para hacer posible su implementación. Y en este caso, este instrumento, el de la responsabilidad extendida del productor, fue el instrumento que escogió Chile para el control de un montón de externalidades y promover de esta forma la valorización de los residuos en algunos productos, no todos, solo 6, pero eran productos que tenían un uso masivo y que eran de difícil recuperación. ¿Qué pensó en ese minuto cuando se presenta esta ley y cuáles fueron de alguna manera los fundamentos para que se presentara esta ley? Porque son importantes tenerlos presentes ahora para ver cómo si esta realmente está dando resultados. Y se planteó de que en el fondo los residuos eran una gran preocupación social porque existían un sinnúmero de basurales o una disposición inadecuada de muchos de ellos. ¿Ya? No existían soluciones efectivas para el manejo de los neumáticos, para el manejo de las baterías, para el manejo de eléctricos y electrónicos, y también de envases y embalajes. ¿Ya? Por otro lado, se planteaba patrones de producción y de consumo que favorecían la generación cada vez mayor de residuos. No se hablaba en ese minuto de economía circular, todavía no estaba en el radar, digamos, de los actores de este mundo el tema economía circular o lo que significaba, pero sí se hablaba de economía lineal. ¿Ya? También se planteaba los altos costos que tenían para los municipios, quienes debían gestionar
la recolección, transporte y disposición final. ¿Y por qué esto? Porque hoy día sabemos que el 26% de los envases y embalajes son parte de los residuos orgánicos que se recolectan por parte de los municipios, ¿ya? Por otra parte, se veía que todo el énfasis regulatorio estaba dado en resolver la disposición final, es decir, tener un manejo sanitario ambientalmente adecuado de estos residuos, pero lo que era insuficiente para la realidad que estábamos viviendo, porque como país estábamos cada día creciendo más en la generación de residuos. Por lo tanto, era necesario redefinir ese enfoque de tal modo que se incluyera la valorización, el reciclaje, el reuso en todos sus aspectos y de esta forma poder avanzar como país en un manejo más sustentable de los residuos, ¿ya? Em, de esta forma, la ley REP se construyó generando un régimen distinto, un régimen especial, que de alguna manera cambiaba la forma en cómo estábamos haciendo las cosas. Para estos productos prioritarios iba a ser el productor de estos productos quien se iba a tener que hacer cargo de organizar y financiar los residuos que se iban a comercializar en el país. Y este era un cambio gigantesco, ¿ya? Pero nosotros como Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y lo que antes fuimos el Consejo Nacional de Producción Limpia, esta ley de fomento al reciclaje y responsabilidad extendida al productor era lo que estábamos esperando hacía mucho tiempo, porque es parte de nuestro ADN, de nuestra institución como tal, se dedica a incorporar este desarrollo y esta estrategia jerarquizada de los residuos en los procesos productivos. Por lo tanto, dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad importante para que nosotros como institución podamos apoyar a las empresas en favor de la implementación de esta ley, y no solo a las empresas, sino que al gobierno completo o al Estado con esta ley para que sea exitosa, ¿ya? Por eso empezamos a trabajar con todos los sectores productivos que tenían que ver con estos 6 productos prioritarios y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que mediante el instrumento que nosotros trabajamos, que son los acuerdos de producción limpia, podamos desarrollar modelos de gestión de residuos en todos estos sectores productos prioritarios? Y dijimos, aquí las empresas eh, tienen que superar algunas barreras. Hay barreras de desconfianza, como en poder entender el escenario normativo y resolver la situación que cada actor tenía en este rol, ¿ya? Se desconocía, por lo tanto iba a ser muy difícil cambiar. Tenía que haber un diálogo entre pares. Habían empresas como, por ejemplo, el sector de baterías o eléctricos y electrónicos, que no existían asociaciones gremiales que conversaran al respecto. Incluso Neumáticos también creó su asociación que hoy día existe, ¿ya? Por lo tanto, habían riesgos que había que, de alguna manera, apoyar para lograr una relación positiva con la autoridad y poder ir validando distintas iniciativas. Y lo más importante para nosotros como agencia era el acceso a la información, a las tecnologías, a todo lo que tenía que ver con el equipamiento que se iba a requerir para aumentar el grado de ambición de estas metas comprometidas. Es decir, había una barrera tecnológica que avanzar. Y es por eso que desarrollamos acuerdos con los 6 sectores de productos prioritarios. Muchos de ellos ya finalizaron, con algunos pudimos avanzar en 2 acuerdos, bueno, han sido casi 10 años de este proceso, y con algunos todavía estamos en implementación de estos acuerdos. Pero no solo trabajamos con estos sectores de productos prioritarios, sino que también con iniciativas que pudiesen aportar a la ley de fomento al reciclaje o a la ley REP, como es el caso que explicó Katherine del APL Cero Residuos, que trabajamos con Acción Empresa, ¿ya? O con el APL de ecoetiquetado, que trabajamos con Sofofa, que de alguna manera permite este APL una ecoetiqueta que entregue información a los consumidores sobre la reciclabilidad de los productos de envases y embalajes de uso cotidiano. Con esta PL se logró más de 2.000 productos con el sello Elijo Reciclar,
¿ya? Y hoy día este trabajo con esta PL está permitiendo que el Ministerio de Medio Ambiente pueda regular una ecoetiqueta que va a facilitar el cumplimiento de la ley REP, lo cual para nosotros es todo un orgullo y un paso muy relevante en este desafío. También hemos visto que uno de los temas complejos que genera esta ley REP es qué pasa con este mercado secundario posterior a esta recolección y metas que establecen las leyes en los distintos productos. Por lo tanto, creemos que trabajar con los mercados secundarios es relevante. Y es por eso que estamos trabajando con Acipla en una PL de resinas plásticas, que lo que hace es potenciar la incorporación de resinas plásticas recicladas en actuales y nuevas aplicaciones, y para eso no solo estamos trabajando con ellos, sino que estamos trabajando también con la Sociedad Nacional Agrícola, con el sector minero, con el sector de construcción, de tal manera de darle una nueva salida a estos productos. Em, Por último, me quería referir a lo importante que es el trabajo, no solo con los sectores productivos, sino que ir más allá en estos eh, trabajo público-privado, que son programas a nivel territorial. Y de alguna manera, lo que está haciendo hoy día la agencia es trabajar con los gobiernos regionales para apoyarlos en desarrollar sus estrategias de economía circular, que van a estar muy alineados a todos los compromisos que tiene la ley REP, porque uno de los actores clave son los recicladores, la industria del reciclaje, porque sin esta industria, si no se desarrolla a tiempo y bien, es muy difícil que esta estrategia y estas metas que están establecidas se logren cumplir. Entonces, de alguna manera, hay un trabajo ahí potente que estamos haciendo con los sectores productivos, con la industria de reciclaje y con los gobiernos regionales para avanzar en esta medida. Yo quiero finalizar señalando que para nosotros como agencia vemos hoy día una gran fortaleza y muchas expectativas en lo que se viene. Y esto no solo por la ley de fomento al reciclaje, sino que porque hoy día tenemos un marco jurídico mucho más relevante, mucho más importante, que es la ley marco de cambio climático. Y esta ley, con todos sus instrumentos de gestión, como la estrategia climática a largo plazo, como la contribución nacionalmente determinada y las distintas políticas, en definitiva, lo que hace es establecer metas concretas, pero asigna responsabilidades de emisiones e implementa y reporta medidas de mitigación a más de 17 ministerios. Hay medidas de mitigación que deben cumplirse, hay medidas de adaptación, está incorporada la economía circular con metas concretas, por lo tanto, vemos como agencia un escenario muy gratificante de lo que va a pasar en Chile en los próximos años. O sea, aquí estamos viviendo un cambio y una ambición muy grande con todo lo que tiene que ver con el manejo de los residuos, y esperamos que ustedes como empresa aporten este desafío con una mirada no solo como empresa, sino que más allá de ella con una mirada territorial. Y señalarles que nosotros como agencia estamos muy disponibles a seguir trabajando con acuerdos de producción limpia que aporten a las estrategias de economía circular, a las estrategias de mitigación y a las metas que como país tenemos. Así que, bueno, eso, y desearle un excelente seminario, que sea muy productivo. Y bueno, y todas las preguntas a Jorge Canals, que él es el que más sabe de este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, por ese recorrido no solamente histórico, sino respecto a los desafíos, a las brechas que se lograron superar y a las ambiciones que hay que seguir aumentando, las brechas que todavía quedan. Yo creo nos da una visión muy completa de cómo se ha ido desarrollando el ámbito regulatorio, pero también
cuáles son los pasos que ya se lograron y qué falta. Ahora, yo muy feliz de pasar la palabra, poder pasar la palabra a Jorge Canals, como dijo Jimena, es tremendamente experto no solamente en temas medioambientales, sino específicamente en economía circular y la ley REP, socio líder del área de medio ambiente, energía y recursos naturales de Moraga y compañía. Y con eso ya te dejo introducido y te dejo la palabra, Jorge. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Gracias, Katy. Voy a compartir la presentación. Ahí se ve, ¿o no? ¿Ustedes me avisan? Si la pongo en modo presentación. Se ve. Aquí la Perfecto. vemos. Ya. Aquí Bueno, la muchas vemos. gracias. Bueno, primero, súper interesante la presentación de Jimena. Yo soy súper fan de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y especialmente de cómo los APL han servido de base para ir construyendo la regulación más pura y dura de los productos prioritarios de la red. Prácticamente en todos había una APL antes de iniciar los procesos de redacción de los decretos de meta de recolección y valorización. Así que, y además también me parece súper interesante cómo lo puso en un contexto, decir la red, que no es solo red, obviamente, no se va a desplegar en un vacío, sino que se va a desplegar en armonía con un conjunto de otros instrumentos regulatorios, vinculantes o no, como la hoja de ruta de economía circular y otros que van a ir complementando aquellos residuos que no son regulados por esta cuerpo normativo, como son, por ejemplo, los orgánicos que ustedes bien saben constituyen la fracción más importante, por ejemplo, los residuos domiciliarios. Uno, eso, dos, voy a matizar un poco lo de, lo de experto y no por pudoroso, sino que porque efectivamente yo he tenido el privilegio de ir acompañando esta legislación primero desde el lado de lo público, de su implementación, definiendo cuáles eran los primeros productos que iban a ser regulados, etcétera, y ahora me ha tocado acompañarlo mucho desde el sector privado, es decir, del regulado, y estoy trabajando, por ejemplo, planes de gestión en neumáticos, planes de gestión en envase y embalaje, en las reglamentaciones de aparatos eléctricos electrónicos y otros más, pero aún así uno sigue con muchísimas dudas al tiempo de la implementación y al tiempo de las respuestas ciertas, y eso es súper esperable que pase porque es una legislación que transforma el paradigma de la gestión de residuos en nuestro país, entonces obviamente van a seguir existiendo muchas dudas al tiempo de su implementación y muchas veces esas dudas van a tener que ir siendo resueltas en armonía desde el sector público y el sector privado. Yo creo que eso es una de las cuestiones virtuosas de nuestro sistema y es una continuidad que ha llevado el equipo de Economía Circular del gobierno anterior y el equipo de Economía Circular del actual gobierno. En forma muy sencilla, muy simple, obviamente este esquema resume un poco lo que Jimena introducía, es el esquema ideal de cómo debiese funcionar esto desde el punto de vista de todos los actores involucrados. Mi presentación se centra un poco más en el productor porque me imagino que es el sujeto obligado más importante y lo que más le interesa a las empresas, digamos, resolver al tiempo de establecer sus definiciones, ¿no? Hoy día estamos entrando ya a la etapa final de implementación, especialmente en neumáticos fuera de uso y envase de embalaje, pero obviamente en esa implementación han habido problemas que son obvios, han habido plazos que se vencen y no se cumplen, que es obvio, y han habido interpretaciones distintas a las que uno tenía más o menos asentada, por ejemplo, respecto a la declaración del consumidor industrial, que es un rol que va a ser clave para los sistemas de gestión no domiciliario, donde hay una interpretación que es bastante, que se ha ido construyendo para que esto resulte. Entonces, lo primero que a mí me gustaría dejar en claro que no existen todavía todas las certezas, pero que el sistema se está moviendo y está aprendiendo ensayo-error en una gradualidad que también es súper interesante para el despliegue de una política pública de esta entidad. ¿Cómo estamos hoy día y cómo se está cumpliendo la ley desde el punto de vista del productor? Ya todos tenemos más o menos internalizado este mantra respecto a la definición de qué es lo que yo soy como empresa. Si yo soy empresa, me voy a preguntar primero qué soy en la red. ¿Soy un productor? ¿Soy un distribuidor? ¿Soy un comercializador? ¿O soy un consumidor industrial? Y obviamente las definiciones más importantes es saber si yo soy un productor y luego saber si yo soy un consumidor industrial. Para mí esas son las dos preguntas claves para determinar qué hago, ¿no? A dónde voy y cómo cumplo lo que tengo que cumplir y cómo maximizo
mis posibilidades de decisión, porque aquí no hay un camino unívoco, lo hay en el sentido de que si soy productor solo cumplo a través de un sistema de gestión, pero obviamente hay distintas opciones que han ido apareciendo en el mercado y que vamos a ver ya más adelante un poco en qué están. Ahí yo subrayé el punto 4, que es un punto que de repente uno no mira tanto cuando hace este análisis, que es el que adquiere un bien de consumo envasado para un uso profesional. Da la definición que contempló el DS-12 respecto a este punto de la ley, este punto amplía aquellos residuos que quedan sujetos a la obligación de cumplimiento de la ley REP. Yo creo que aquí también hay una mirada que son residuos no domiciliarios, pero esto, por ejemplo, en caso de envase y embalaje, hace que prácticamente todo quepa en la obligación de cumplimiento a través de un sistema de gestión, en este caso no domiciliario, dado que el 1, 2 y 3, obviamente la gran mayoría, bueno, va a depender de la definición, va a ser residuo domiciliario. ¿Cómo cumple en el caso de que yo sea productor? Estamos claros que al día de hoy yo tengo que estar inscrito en el RED-C, declarando los productos prioritarios. Esto, en mi experiencia, cuando partió la obligación de inscripción y declaración en el año 2016, claro, con la publicación de la ley, el desfase entre empresas inscritas y declaradas y que declaraban y que debían hacerlo era brutal, era brutal. Era una cuestión de 1 a 10, de 10 obligadas, solo uno estaba inscrita. Hoy día se ha ido colmando esa brecha rápidamente, pero hasta el día de hoy siguen existiendo varias empresas obligadas de distinto tamaño que no están inscritas y que no han declarado. En consecuencia, este desde también es un ejercicio de análisis interno importante en las miles de empresas que no lo han hecho, y ahí organizaciones como Acción Empresa, al cual yo, siendo muy mal educado, no agradecí al inicio de mi presentación por la invitación, pero lo hago ahora, igual vale en consecuencia, ayudan mucho a que esto suceda, ¿no? SOFOFA y organizaciones de este tipo, yo creo que cumplen un rol importante en la difusión para el cumplimiento de este tipo de cuestiones, que las empresas grandes, claro, no les cuesta mucho, porque tienen estructuras de cumplimiento normativo robustas y cuestiones así, pero hay muchas empresas medianas que no lo tienen y que al día de hoy no lo han hecho, digamos. Gestionan sus residuos con gestor autorizado. Esta es una obligación que muchas veces uno tiende a pensar que solo se hace efectiva al tiempo de que los sistemas de gestión estén operando, y eso no es así. Esto es una obligación general para cualquier operador del sistema que debe cumplir con la gestión de sus residuos con gestor autorizado. En consecuencia, no hay ningún residuo, sin perjuicio que no sea producto prioritario, que quede exento de esta obligación de gestión autorizada, y uno aplica ahí también que probablemente se vaya incorporando cada vez más en nuestra normativa la prescripción que hace el convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, respecto a que ese manejo sea ambientalmente racional, con las mejores técnicas disponibles. Ese estándar probablemente se va a ir incorporando gradualmente también en las exigencias que hace nuestra normativa general, más allá de su exigencia expresa. Bueno, y cumplen las metas a través de un sistema de gestión, y que evidentemente esas metas se hacen vigentes teniendo los plazos intermedios una vez que se cumplen los plazos que los mismos reglamentos establecen, y que en este caso son prórrogas a través de disposiciones transitorias, como lo vamos a ver a continuación. Y además, vuelvo a insistir en el tema del consumidor industrial, que acá también es una definición, voy a buscar un adjetivo que sea lo suficientemente enfático, pero para no parecer exagerado, pero es súper importante. La ley lo define como todo establecimiento que, de acuerdo a la ordenanza, a la UUC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, genera residuos de productos prioritarios, habla del establecimiento. Entonces se está dando una paradoja muy interesante, que la constitución de sistemas no domiciliarios, cualquiera de estos que sea, uno va como empresa y lo conforma en su rol de productor, porque los sistemas de gestión pues, solamente pueden estar constituidos exclusivamente por productores, y sin embargo, gestiona sus residuos en sus establecimientos como consumidor industrial. Y por eso permite que se despliegue esta figura del monitoring, ¿cierto? Donde los sistemas no domiciliarios no hacen gestión de residuos, sino que lo que hacen es informar la valorización que efectúan estos consumidores industriales. Esto está por verse cómo va a funcionar en la práctica,
pero tiene que ver también con los plazos de declaración. A diferencia del domiciliario, que es un sistema full cost, es decir, licita la recolección, el acopio, el transporte, la valorización, etcétera. Es decir, es una estructura mucho más pesada y es un gran sistema de gestión, por tanto, que va a hacer esta gestión completa de los residuos. Bueno, esto lo voy a saltar muy rápido porque ustedes bien saben lo que es un sistema de gestión. Y aquí tenemos un panorama muy general de cómo están las cosas en términos de estado en los 6 productos prioritarios que, como bien señaló Jimena, quedan sujetos a la obligación de cumplimiento de la responsabilidad ampliada del productor. El artículo 10 es una cláusula abierta a la ley, es decir, permite incorporar a posteriori otros artículos, y otros productos, y en ese sentido es lo que se está haciendo con los textiles. Se está estudiando la posibilidad de incorporarlo a este régimen, mirando lo que sucede en la experiencia comparada. Y en envase y embalaje tenemos entonces, como señaló también Katy y Jimena, un hito súper importante que ha sido hace 2 semanas, una semana, el pronunciamiento del Tribunal de Defensa Libre de Competencia respecto a Resimple, aprobando sus bases de licitación y estatuto. Esa es la competencia acotada que tiene el Tribunal de Defensa Libre de Competencia. No se pronuncia, sino solo exclusivamente respecto a que los estatutos permitan un ingreso de cualquier productor que lo solicite sin discriminación arbitraria, y de que las bases de licitación no contengan disposiciones que atenten, entorpezcan, impiden o infrinjan las disposiciones de libre competencia en nuestro país, que son súper importantes, recogidas en el DL 211. Eso ya lo hizo el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, está fresquito, recién salido en horno, con cosas muy interesantes y otras cosas que son sorprendentes desde el punto de vista de lo que dispone la ley, por ejemplo, en el rol de los municipios, eso lo podremos conversar después, y con una vigencia de meta a septiembre de 2023. Dada la prórroga que el decreto 2 establece de 30 meses. Voy corriendo las cámaras que me aparecen y me tapan a mí la presentación. En neumático tenemos 2 sistemas colectivos en proceso, sin informe, 4 sistemas individuales, dado que el sistema individual no tiene que pasar por el Tribunal de Defensa Libre Competencia, solicita directamente su autorización administrativa al Ministerio, y tenemos un plazo vencido, que era un plazo en abril de 2022, había que presentar los planes de gestión de los sistemas colectivos, es decir, no se pueden presentar, dado que eso requiere que esté la aprobación previa del Tribunal de Defensa Libre Competencia, y obviamente debiésemos observar cómo va a actuar el regulador respecto a esto. A mí me parecería un sinsentido, lo digo respetuosamente, que luego de un proceso gradual de intervención donde la superintendencia, ya sea por su definición, ya sea también por sus propias capacidades, y esto no es faltar el respeto, porque yo creo que la superintendencia de medio ambiente es uno de los organismos públicos de fiscalización más modernos y que mejor hacen su pega, pero tienen muchísimas limitaciones como cualquier organismo fiscalizador, ustedes lo saben mejor que yo, y en consecuencia me parecería un sinsentido que aquí se actuase buscando la infracción por sobre el cumplimiento de la gradual y efectivo de la disposición. Lo importante es que los sistemas de gestión lleguen a enero de 2023 autorizados para el cumplimiento de las metas, pero va a ser un tema que hay que resolver y que obviamente a mí no me corresponde, yo solamente doy mi opinión como un humilde ciudadano. En aceites y lubricantes tenemos la propuesta, el plazo se ha ido ampliando, un límite al 13 de octubre tener la propuesta de decreto supremo. El anteproyecto del sistema de este producto prioritario solamente permitía sistemas colectivos. Eso también es muy interesante, se aplicó una restricción fuerte a los sistemas individuales, dada la naturaleza del mercado. En aparatos eléctricos, electrónicos y pilas que están juntos, se inició su proceso conjunto del decreto supremo en mayo de 2021, la consulta del anteproyecto terminó en mayo de 2022, entonces prontamente tendremos la propuesta de decreto, me imagino, publicada y para ser conocida por el Consejo de Ministros. Y en batería no tenemos nada, pero probablemente se va a producir una aceleración en su proceso, dado que hace un par de semanas o 2 semanas se aprobó en el Consejo de Ministros el reglamento, muy polémico en su momento, de movimiento transfronterizo de residuos, que era una condición necesaria para reglamentar en el comité operativo el tema de las baterías, ¿no? Donde ahí está una discusión bien larga, de larga data respecto a cómo, primero si es posible, en este caso hoy día no lo es porque hay un decreto que lo prohíbe, y si es posible, cómo se hace la exportación para valorizar de este producto prioritario. Un tema bastante complejo, pero que debería
acelerarse la reglamentación REP dado lo que sucedió en el Consejo de Ministros. ¿Cuáles son entonces los plazos que hay que tener presentes hoy día? Bueno, tenemos los plazos de declaración, ya están vencidos, ¿no es cierto? La declaración de desempeño ambiental venció ahora en junio, la declaración anual también ya está vencida, obviamente, pero también hay declaraciones mensuales de SINADER, etcétera, que es un laberinto bien especial que incorpora una precisión por parte de la empresa, pero este es el desde, el cumplimiento de la declaración de los productos prioritarios, de los residuos de productos prioritarios, es el desde, no solamente para los productores, sino que dado el principio de trazabilidad para todos aquellos actores que operan en la cadena. El plan de gestión, acá yo lo usé como ejemplo el de envase y embalaje. La ley establece que debe presentarse hasta el 30 de junio del año anterior. Es el plazo para todas las declaraciones, incorporando al consumidor industrial y al productor. Pero dado que hubo una prórroga de 18 meses, en septiembre vence el plan de gestión, la presentación del plan de gestión de envase y embalaje. Hoy día, el único sistema que está en disposición de cumplir este plazo es Resimple, SIGENEM. SIGENEM es el nombre que tenía para la tramitación en el Tribunal de Defensa Libre de Competencia. Los otros dos, que es Giro y ProRep, aún no tienen un informe favorable. Entonces también hay una cuestión en que ahí el regulador va a tener que sopesar de cómo va virando estos plazos que se van venciendo sin que exista el cumplimiento del tema, y no por una cuestión de mala fe de los sistemas de gestión, sino que porque es un proceso complejo, lento. SIGENEM estuvo más de un año y medio en el Tribunal de Defensa Libre de Competencia, y como ellos fueron los primeros, fueron abriendo camino, desbrozando el camino, y probablemente sea más fácil para los otros sistemas, pero bueno, hay un riesgo importante de no cumplimiento de este plazo. La vigencia de las metas es septiembre de 2023 para EIE, envase de embalaje, enero de 2023 para neumáticos fuera de uso, que esa es la fecha, a mi juicio, relevante. El consumidor industrial debe informarlo antes del 30 de junio, pero como se prorroga por las disposiciones transitarias, la misma norma para neumáticos y para envase de embalaje, resulta que el consumidor industrial, su plazo para declararse como tal, pasa el próximo año. Y ahí hay un problema, porque en neumáticos es un problema palmario, porque los consumidores industriales para sí mismos son súper bien, pero para el sistema de gestión del productor pueden ser una pesadilla, porque si el consumidor industrial valoriza por sí mismo y no le interesa informar a través del sistema de gestión en que está el productor de esos residuos, le complica y le hace más difícil el cumplimiento de la meta. Pesadilla fue una exageración, pero puede ser una complejidad. Entonces resulta que hoy día hay un desfase, dado que los planes de gestión ingresan ahora con los cálculos de cumplimiento, etcétera, pero los consumidores industriales no están obligados a declararse como tales simultáneamente. Entonces ahí hay un tema de que es importante interpretar armónicamente todas las disposiciones de la ley para que el cumplimiento sea lo más fluido posible. Pero yo, siendo consumidor industrial, sabiendo que lo soy, puedo hoy día declararme voluntariamente como tal, porque el Ministerio así lo ha determinado en el RETC, ha facilitado esa habilitación, pero no estoy obligado a hacerlo, y tanto el productor como el consumidor industrial tienen que permanecer un año calendario en la condición en que elijan, y el consumidor industrial además declarar aquellos residuos respecto a los cuales va a operar como consumidor industrial. Es una definición importante, pero que desbalancea el sistema respecto a los sistemas de gestión. Como ustedes bien saben, el productor está obligado a ingresar a un sistema de gestión, pero el consumidor industrial probablemente vaya a ser incentivado por los distintos sistemas de gestión no domiciliarios para que declare a través de su sistema, para que permita el cumplimiento pro rata de las metas de aquellos productores que lo conforman. Suena un poco difícil, pero no lo es. Para el cumplimiento de las metas. Sin embargo, también se han establecido ciertos balances para eso, porque en los 4 primeros años los sistemas de gestión domiciliario y no domiciliarios pueden cumplir por equivalencia. ¿Y cuándo yo tengo que declarar que estoy adherido a un sistema de gestión? Que esa es la gran pregunta. Ahí el reglamento, porque la ley no lo dice, establece que, la norma que ustedes ven ahí, que deben permanecer obviamente al menos un año calendario en el SIC e informar al Ministerio su adhesión o incorporación a otro sistema de gestión antes del 30 de junio del año inmediatamente anterior
aquel año calendario en el que cumplirán sus obligaciones mediante un sistema de gestión distinto. Yo personalmente, por eso lo pongo acá, creo que esta obligación no es una obligación que se vence en septiembre del 2022, ¿no? Creo que esa es una interpretación que no cabe por ningún lado, sin perjuicio de que no se prorroga, y ahí la ley que en técnica tuvo un problema técnica legislativa porque o el reglamento, porque hace referencia solamente que el inciso tercero del artículo 9 se hace aplicable una vez que se encuentren vigentes las metas, es decir, cuando yo tengo que ingresar a un sistema de gestión en 4 meses desde la introducción del envase de embalaje, del primer envase de embalaje del producto que se trate, ¿no? Eh, eh, yo considero que la obligación, y esta es una obligación que al menos la administración anterior así lo entendía, un productor tenía que estar inscrito en un sistema de gestión a la vigencia de las metas. Y probablemente a partir de la vigencia de esa meta es cuando entran a regir porque así es la forma coherente de entenderlo, ¿no? Entran a regir las disposiciones respecto a que si yo me cambio, tengo que informarlo el año anterior al cumplimiento, porque voy a empezar a cumplir mis obligaciones mediante un sistema de gestión distinto. Eh, eh, lo mismo sucedió con la prórroga del consumo industrial, que se prorrogó para la meta de vigencia, etc. Entonces, no tiene mucho sentido, además, hoy día, exigir la información a un sistema de gestión a septiembre de 2022, dado que además los sistemas no están constituidos propiamente tal. Entonces, ¿a qué me adhiero? Si yo me adhiero ahora a una expectativa de sistema de gestión, ¿mediante qué? ¿Mediante un contrato entre particulares? En consecuencia, obviamente, desde el punto de vista comercial y estratégico, mientras antes yo decida dónde voy a estar, mucho mejor, por supuesto, ¿no? Y en este caso ya está claro que yo, si ya no fui socio fundador de un sistema, voy a ser probablemente un tomador de precio, o bien voy a entrar a negociar para que sean las mejores condiciones posibles. Pero obviamente es distinto eso a exigir bajo la supuesta posibilidad de una infracción que yo me adhiera a un sistema de gestión en septiembre. La obligación empieza, claro, cuando las metas están vigentes y por tanto son sujetos de infracción, lo vamos a ver ahora. Eh, pero yo puedo informar, claro, antes, si es que el ministerio así lo determina, a qué me voy a adherir, pero en septiembre eso prácticamente no va a ser posible, dado que no hay sistemas de gestión autorizados. Probablemente el único que esté autorizado, si es que se cumple aquello, va a ser Sigenem, pero yo también lo dudo, porque si uno ingresa a su plan de gestión en septiembre, el ministerio tiene un plazo de 90 días para dar la autorización administrativa, que es el requisito previo a la autorización administrativa de funcionamiento para el sistema. Eso es muy probable que no esté listo en un mes, ¿no? Yo me atrevería a decir que va a ser muy difícil, dado la experiencia práctica en la revisión de los otros sistemas y dada la complejidad de los sistemas de gestión colectivos en envases y embalaje. Finalmente, estos como están, bueno, rápidamente, cómo están los sistemas de envase y embalaje hoy día. Sigenem recién ya lo dijimos, Giro está en audiencia, todavía no se ha producido la audiencia en el Tribunal de Defensa Libre de Competencia. Aquí hubo un tema de que el sistema ingresó solo como domiciliario, luego también agregó los no domiciliarios, por lo tanto se prorrogaron todos los plazos. En ProRep, perdón, que es ProRep, aquí le pusimos RIP, ya se realizó la audiencia hace un par de semanas. A mí también me ha tocado participar en varias audiencias alegando por algunas partes involucradas en el proceso. Han sido audiencias muy interesantes y creo que el sistema se fortalece pasando por el Tribunal de Defensa Libre de Competencia. Yo creo que ha cumplido su objetivo. Y respecto a lo que dijo Sigenem, el TS dijo cuestiones interesantes respecto a las tarifas, ¿no es cierto? Control respecto a las tarifas, a los sistemas, a la base de licitación. Yo creo que el aporte que hizo el Tribunal de Defensa Libre de Competencia, dado los aportes que otros hicieron, fue bastante completo. Y aquí ya voy terminando. Esto más o menos como lo tiene visto, esto se lo robé, no se lo robé, pero se lo tomé prestado a una presentación del sistema de Resimple, como lo tienen ellos visto, ¿no es cierto? Más o menos en su planificación. Ellos yo creo que van caminando relativamente bien al cumplimiento y probablemente van a estar del todo seguro
autorizados a septiembre de 2023, los otros dos yo creo que también llegan a 2023, si el tema sí cumplen los plazos intermedios respecto a la presentación del plan de gestión, etcétera. Y para terminar, copié traje las sanciones que me parece que son más relevantes para la discusión de hoy día, ¿no es cierto? Estas infracciones que son gravísimas, ¿no es cierto? Si la super va modulando su manera de sancionar, es no inscribirse en la red C, es no contar con un sistema de gestión autorizado, que obviamente se hace efectiva esta sanción a la vigencia de las metas, no hay otra forma posible de interpretarla, y es grave entregar residuos de productos prioritarios a gestores que no estén autorizados y registrados. Y también sabemos que todavía no está completamente definido cómo se registran los gestores en el ministerio. Ya basta con contar con las autorizaciones sanitarias respectivas o la resolución de calificación ambiental según se trate. Las infracciones graves, no cumplir con las metas de recolección, obviamente se hace vigente cuando estas son vigentes, no declarar oportunamente, y acá puede que entre el tema de la declaración respecto a la adhesión a un sistema de gestión o del consumidor industrial, pero que el consumidor industrial está prorrogado, no es vigente hoy día, y probablemente la declaración al sistema también tenga que ser voluntaria, es la única manera que me parece coherente de interpretarlo. Y las sanciones pueden ir hasta 10.000 unidades tributarias, pero que es mucha plata, son millones de dólares, ¿no? Obviamente ahí se pondera con la capacidad económica del infractor y otras cuestiones más, pero obviamente, y con esto concluyo, creo que, dado que en legislación ambiental en general lo que le interesa al enforcement, al cumplimiento regulatorio, no es sancionar, porque la sanción es lo último que uno tiene que hacer ahí, porque quiere decir que no fue posible prevenir a través del principio preventivo el daño, o en aplicación del principio precautorio. En este caso, aplicando las mismas razonamientos, el regulador, la superintendencia, debiesen contribuir, y lo hacen, ¿no?, al cumplimiento ya a la meta principal, que es que a la vigencia de las metas, para que la redundancia, los sistemas de gestión estén funcionando con la mayor cantidad de productores en los mismos. Eso, muchas gracias, espero no haberme pasado tanto en el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge. Súper interesante la presentación. Tenemos varias preguntas, así que voy a ir directo a las preguntas. No sé si vamos a poder abordar todos, porque no quiero quitar tanto tiempo tampoco al panel, que va a hablar más de la implementación práctica en las empresas, pero hay dos que se refieren a los plazos y que tú igual ahondaste bastante, que me gustaría repetírtela, porque creo que es quizá la pregunta más urgente o que más como ansiedad también causa en el sector privado. Así que la primera, antes, de Francisco Rojas, es obligación sí o sí que las empresas presenten en septiembre al Ministerio de Medio Ambiente su proceso de recuperación de residuos. Si es así, ¿estamos obligados a ingresar a un sistema de gestión? Y una segunda, harto más compleja quizá, de María José Subercasó, no queda claro, ¿existe algún pronunciamiento del Ministerio sobre prorrogar el plazo para adherirse a un Gran SIC, tomando lo que dicen? ¿Cómo uno se va a adherir a un Gran SIC aún no constituido? De todos modos, la ley REP establece esta obligación a septiembre del 2022, que ese es el plazo que está encima, y no cumplirla significaría para un productor de producto prioritario caer en incumplimiento legal. ¿Se pronunciará el Ministerio al respecto? Debemos de todos modos informar a septiembre de ese año a cuál adherimos. Así que te dejo con esas dos preguntas respecto a los plazos primeros, que creo que urgen bastante. Para mí es súper claro que no hay un plazo de obligación de adherirse a un sistema de gestión en septiembre de 2022. Dado, ya sea por razones de sentido común, como dijo la persona que preguntó, que no existe ningún sistema de gestión hoy día autorizado, es decir, hoy día hay sistemas de gestión en proceso de formación, no hay ningún sistema de gestión. Es decir, ¿cómo yo me adhiero, por ejemplo, a un sistema de gestión respecto del cual el Tribunal de Libre Competencia no ha señalado que su estatuto cumple con la normativa de que cualquier productor que toque su puerta ingrese sin que existan disposiciones arbitrarias para evitárselo? Luego, ¿a qué me adhiero? Eso por razón de sentido común. Y segundo, dada la estructura de la norma, es clarísimo que en el primer año de funcionamiento, el productor está obligado a ingresar a un sistema de gestión al tiempo de la vigencia de metas. Posteriormente, tiene la facultad, permaneciendo al menos un año calendario en el régimen que elija, de informar, como dice el artículo del reglamento,
a qué sistema de gestión distinto va a cumplir. Entonces, cuando lo hablamos con, con el equipo anterior de economía circular, ellos tenían la misma interpretación. Un productor tiene que estar inscrito en el sistema de gestión a la vigencia de las metas. Entonces, para mí eso es súper claro. Yo no veo por dónde un productor esté obligado en septiembre de 2022 a adherirse obligatoriamente a algún sistema de gestión en envase y embalaje. Y no veo por dónde esa falta de declaración sea susceptible de una infracción sancionable por la Superintendencia de Medio Ambiente. Esa para mí es una posición que es clarísima. Ahora, obviamente sería interesante ver si el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, va a proveer, como lo ha hecho para consumidores industriales, una posibilidad de declaración voluntaria de adhesión. Eso lo ha hecho para los consumidores industriales en neumáticos fuera de uso. En neumáticos fuera de uso, un consumidor industrial hoy día puede declararse como tal voluntariamente, no está obligado a hacerlo. Entonces, me parece que tanto por razones de sentido común, por razones normativas, no hay ninguna obligación de que terminado septiembre yo tenga que decir a qué sistema de gestión me adhiero, por la sencilla razón de que no hay ningún sistema de gestión constituido. Entonces, ¿a qué me voy a adherir? ¿Y bajo qué instrumento me voy a adherir? ¿Por un contrato de una promesa de adhesión? ¿Por un contrato entre particulares? ¿Por una carta de intención? Una cosa es eso, otra cosa es distinto, que obviamente estratégica y comercialmente me conviene decidir cuanto antes qué sistema de gestión voy a estar. Pero para eso también tengo que disponer de alternativas para hacerlo. Perfecto, gracias Jorge. Entonces entiendo que efectivamente no hay un pronunciamiento todavía del ministerio al respecto, pero la interpretación que tú nos das es clarísima y yo creo que eso también como ayuda mucho a las empresas a entender. Ahora, como volviendo a ese tema, pero un poquito más técnico, Natalia Sepúlveda pregunta por el mecanismo. O sea, ¿cuál será el mecanismo para que el productor informe al ministerio con cuál SIC trabajará? Bueno, el reglamento dice claro que es a través de una declaración en el RETC, el reglamento de emisión de transferencia contaminante. Yo ahí, con las personas que nosotros trabajamos, que vamos revisando harto la ventanilla y se van habilitando poco a poco las interfaces para hacer el ingreso al plan de gestión. Nosotros hemos trabajado eso con el neumático fuera de uso, que eso ya estaba listo. Esta interfase respecto a la declaración voluntaria del consumidor industrial, pero yo no sé ni he visto ahí, probablemente las personas que nos están mirando, que son encargadas de establecimiento, yo no sé si está habilitada algún tipo ya de interfase que permita la declaración de este tipo de adhesión, que obviamente tiene que ser voluntaria, dada la condición en que está la tramitación actual, ¿cierto? Perfecto. Ya tengo como varias preguntas más, probablemente no alcance con todas, pero hay una que también me gustaría hacerte porque es un tema de aclaración que tiene que ver con el slide 4 que presentaste en la definición de productor. Parece que esto se aborda en la actualidad con el sistema SINADER. Y a Carmen Luz Sáez no le queda claro cuál es la línea entonces que separa SINADER de la ley REP. Si tú podrías aclarar eso. No, ahí yo creo que ahí yo me pierdo, me imagino que tiene que ver con las posibilidades de declaración al registro. Pero no, ahí yo me declaro incompetente, no sabría responder esa pregunta con... Perfecto, Voy a vamos a dejarla en la tratar duda de porque... aclararlo posteriormente, Sí. pero en ese momento les quedamos debiendo la respuesta. Bueno, hay otra pregunta que es un poco más también específica y técnica. Si ya estamos inscritos como consumidor industrial, o sea, hemos estado inscritos e informando año a año en la ventanilla única, ¿debemos adherirnos a un sistema de gestión colectivo o sistema de gestión domiciliario? Eso no me queda claro y tampoco la diferencia entre esos últimos dos sistemas de gestión. Es que si eres consumidor industrial tienes la facultad, o sea, puedes elegir entre gestionar los residuos por ti mismo sin necesidad e informarlos por ti mismo, sin necesidad de incorporarte a un sistema de gestión al establecimiento. Si te incorporas a un sistema de gestión no domiciliario, lo que haces al tiempo de adherirte a eso es convenir la forma de informar a través del sistema de gestión, de forma de que los residuos que tú valorices se imputen al cumplimiento de las metas de ese sistema de gestión. Si tú si no informas a través de un sistema de gestión, los residuos que tú valorizas se imputan a prorrata entre los sistemas de gestión no domiciliarios.
En consecuencia tienes esa opción. Y ahí probablemente te van a ir a buscar, según tu volumen, los sistemas de gestión no domiciliario y te van a decir, mira, firma un convenio conmigo, yo te doy estas condiciones para que a ti te convenga, qué sé yo, bla, 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 y así tú sumas las toneladas que valoriza al cumplimiento de la meta de los productores que están en mi sistema de gestión. Entonces, para el consumidor industrial no hay una disquisición si es un sistema colectivo o individual. Para el consumidor industrial la disquisición es si yo valorizo por los residuos como lo estoy haciendo ahora en el patio trasero, e informo por mí mismo o informo a través de un sistema de gestión. También puedo delegar todo lo que está haciendo a un sistema de gestión, pero probablemente esa sea una opción que nadie o prácticamente nadie asuma ahí, en mi opinión. En mi opinión. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Hay varias preguntas más. Quizá te puedes quedar un poquito más y contestar algunos por el chat. Sería fantástico porque, como les dije antes, tenemos un panel súper interesante y queremos también compartir con ustedes los avances que han hecho las empresas al respecto. Así que, nuevamente, muchísimas gracias, Jorge. Y también para los participantes vamos a anotar esas preguntas y los que no se alcancen a contestar ahora por escrito, vamos a tratar de compartirles las respuestas uno a uno, averiguando como lo que pueda faltar también de información. Así que gracias nuevamente, Jorge. Súper buena la presentación, súper interesante y bueno, espero que haya sido de mucha utilidad para las empresas que estén participando. Ahora, nuevamente, me es súper grato dar la bienvenida a Gabriela Guarda de Nestlé, por un lado, a José González también, que no lo veo en ese momento, ahí sí me apareció, de Natura, y a Beatriz Burgues de Devar, y tenemos un pequeño panel justamente para abordar los aspectos más prácticos del avance respecto a la gestión de la ley REP en las empresas. Y ahí mi primera pregunta va a Gabriela, de Nestlé. Gabriela, si ustedes pudieran, o si tú pudieras priorizar 3 acciones principales que las empresas deben realizar antes de adherirse a un sistema de gestión colectiva, ¿cuáles serían estas? En su experiencia, en su opinión, ¿cuáles serían esas acciones principales? Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a Acción Empresa. Encantada de participar en este panel. Sobre todo que ya nos encontramos a puertas y están aconteciendo muchos eventos en relación a la ley y su entrada en vigencia el próximo año. A ver, creo que dentro de la priorización de acciones que uno tiene que tomar en cuenta, bueno, llevamos años ya declarando por artículo transitorio, pero creo que desarrollar una línea base robusta para residuos domiciliarios y no domiciliarios y aprender los flujos de materiales es súper importante. Y hoy día, más que nada, sobre todo en términos de la apertura de los tipos de materiales, no solamente en las categorías y subcategorías que establece la ley, y por tanto en aquella información que se nos pide a través del REPS. Creo que por otro lado también es relevante identificar qué empresas estarían siendo socias del potencial sistema de gestión al cual estoy evaluando pertenecer. ¿Y por qué es relevante? Porque obviamente eso va a dar los términos que se puedan generar en costo-eficiencia de la magnitud de número de socios que integren este SIG. Y por otro lado, tener presente y conocer las tarifas de incorporación, si es que hay tipos de socio, cuál es la estructura, cuál es la gobernanza. Creo que esos son como puntos relevantes que uno tiene que considerar en términos de análisis cuando se quieren priorizar acciones. Buenísimo, súper claro. Ahí tenemos la línea de base robusta, cuáles otras empresas están siendo socias y también cuál es la estructura financiera, obviamente la estructura también organizacional y las tarifas. Muchas gracias, Gabriela. Mi próxima pregunta va a José González de Natura. Y es un poco más a la aplicación práctica. En el plan de gestión, las empresas deben cumplir, como sabemos, una meta de recolección y valorización. ¿Cómo ha avanzado Natura en determinar la cantidad de envases y embalajes que deben recortar? Que es como siempre una gran pregunta al inicio. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos una empresa importadora y distribuidora y lo primero que tuvimos que realizar fue organizarnos para construir el detalle, como hablaba anteriormente, el detalle de los materiales
de envases embalajes para la construcción de la línea base, no domiciliario como domiciliario. En el caso de los residuos no domiciliarios, ya existía una gestión previamente con una empresa valorizadora, por lo tanto no fue difícil, digamos, construirlo. Sin embargo, existen siempre las complejidades cuando hay más empresas dentro de un mismo centro de distribución. Por lo tanto, lo que tuvimos que trabajar acá fue el tema de la trazabilidad, que resulta ser un tema súper relevante en el minuto de las declaraciones hacia los sistemas de gestión. Para el tema de construir la línea base de lo domiciliaria, tuvimos que trabajar también de manera muy anticipada para tener un portafolio de las materialidades lo más limpio posible y para también poder informar al sistema de gestión donde estamos adheridos. Nosotros sabemos que, de acuerdo a la experiencia europea, que realizando una buena declaración, esto permitirá tener, digamos, en el sistema de gestión donde estamos, adheridos que sea más eficiente y que cumpla con las metas, y de manera que también nosotros podamos manejar con mayor claridad lo que es la ecomodulación de los envases para aspirar a mejores ecotasas. Buenísimo, José. Yo creo que las ecotasas también estaban en las preguntas que estaban pendientes. Es un tema súper importante y quizá, no sé, Beatriz también podría abordar brevemente ese aspecto en la próxima pregunta que tengo para Beatriz Burgues de DEVAR. ¿Bajo qué criterios o qué trabajo interno deben realizar esas empresas para decidir o seleccionar un sistema de gestión colectivo al cual adherirse? Gabriela ya nos dio unos puntos, unos antecedentes, pero desde tu punto de vista, Beatriz, que es un poco más macro, un poco más desde la consultoría, ¿cuáles serían esos criterios a tomar en consideración? Sí, bueno, nuestra perspectiva en DEVAR es la de asesores ambientales de empresas productivas, entonces pensamos el tema desde fuera y entregamos orientaciones para la gestión ambiental. Y pienso que en este caso hay que tener muy en cuenta que la ley REP es una ley muy compleja. Todas las leyes marcos lo son, pero esta es singularmente compleja porque tiene múltiples objetivos. Entonces hay que conocer la ley, los decretos que establecen los reglamentos, los instructivos, las orientaciones que vayan resultando. Quiero recomendar, estamos partiendo con esta novedad de introducir economía circular, donde esta ley es central, en mi opinión. Pero hay cosas que son básicas. En primera instancia, y tienen que disponer de una detallada caracterización de los residuos que generan y que se encuentran a efecto de esta ley, lo que recién se mencionaba como línea de base. Eso es un mínimo común. Luego tienen que definir a cuál categoría corresponde el establecimiento generador, es decir, si son productores, distribuidores o comercializadores, y tienen que conocer y registrar las cantidades y tipos de residuos. En ese sentido también es útil identificar a veces la época o la temporada del año en que se producen. Esos conocimientos básicos que ya los han mencionado, obviamente, es el que debe llevar a seleccionar el tipo de sistema de gestión, considerando, como decían recién, cuáles son en definitiva aquellos que están formándose con elementos coincidentes con el tipo de residuo y cantidad que genero en mi establecimiento. Y en definitiva también hay que considerar que ese sistema absorba todos los tipos de residuos que se generan para tener un solo socio en este nuevo sistema de gestión de los residuos. Esa es la forma en que lo veo. Listo, muchas gracias, Beatriz. Y vuelvo a Gabriela con una pregunta sobre un tema que ya se abordó, ya José lo mencionó, que es la complejidad de la trazabilidad. ¿Cómo están planificando ustedes en Nestlé abordar esa trazabilidad de los materiales y envases para cumplir con la reportabilidad de los datos para el sistema de gestión en la ley REP? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están abordando? Gracias. A ver, creo que hay que distinguir que aquí en el fondo tenemos dos corrientes. Una es la domiciliaria y la otra es la no domiciliaria. Para el caso de los residuos no domiciliarios, y tal como contaba José en el caso Natura, las empresas tenemos ya años, de hecho adherimos a la PL Zero Waste,
convenios con gestores. Por tanto, la relevancia, tal como mencioné anteriormente, es trabajar las líneas de base. Nosotros también somos socios fundadores de Resimple, y desde un inicio, cuando se empezó a trabajar en el decreto de meta, ya empezamos a analizar los flujos de información, tomando de base, por ejemplo, el modelo belga en el caso de Valipac, para poder entender cómo se iba a conformar el sistema de monitoring que tal mencionó Jorge en su momento también en su presentación. Entonces, que coincidan los flujos de información, y en el entendido de que tengo ya una línea de base sólida, identificando los flujos, los tipos de materiales. Eso es tremendamente relevante para el caso de residuos no domiciliarios. Para el caso de residuos domiciliarios, en nuestro caso, bueno, llevamos años reportando, como mencioné anteriormente, por artículo transitorio, y trabajando de la mano con el sistema de gestión, los cuales tienen que asegurar obviamente a todos sus socios que las bases de licitación sean las adecuadas, y que en el fondo aquellas empresas que participen en esos procesos aseguren la calidad de los datos y la trazabilidad de los residuos domiciliarios que luego vayan a recolectar. Buenísimo, muchas gracias, Gabriela. Ustedes claramente han tomado pasos adelantados, están como bien avanzados en su gestión. Felicitaciones por eso. Quizás no es el caso de todas las empresas, pero por eso mismo también queríamos justamente tenerlas a ustedes acá para compartir sus experiencias. Y lo mismo pasa en Natura, y para Natura tengo una pregunta quizás incluso un poco más desafiante. ¿Están haciendo ustedes un trabajo con sus proveedores para revisar la materialidad y circularidad de los envases y embalajes? Porque ahí hay mucho potencial de creatividad e innovación también. ¿Cómo lo están abordando o pensando abordar, José? Sí, bueno, el espíritu de la ley aquí busca incentivar la reducción de la generación de residuos, y en ese sentido nosotros hemos trabajado un poco adelantadamente en Natura, buscando soluciones. Hemos sido pioneros, por ejemplo, en la incorporación de refiles, que son envases que tienen mucha menos materialidad, lo que ha permitido que los envases originales circulen por más tiempo. También estamos disminuyendo los gramajes de los mismos envases originales. Estamos utilizando envases cuyas materialidades no provienen de combustibles fósiles, utilizando nuevos proveedores. Aquí estamos incorporando a la cadena. También estamos utilizando plástico reciclado en algunas líneas, y localmente estamos implementando un trabajo de logística reversa en tiendas, donde incentivamos a nuestros clientes que nos lleven 5 unidades de producto, nosotros entregamos un refil, y de esta manera nosotros también estamos incorporando a recicladores dentro de este ecosistema que estamos creando. Súper interesante lo que están haciendo. Yo creo que hay varios buenos tips también justamente para otras empresas, dependiendo del rubro, los productos que comercializan, como para pensar en approaches similares. Y bueno, ahí también quizá mi última pregunta, como que tiene un poco más que ver con el contexto, a Beatriz. En la opinión de ustedes, ¿cómo podrían enfrentar las empresas el desafío financiero que implica la ley REP? Sin traspasarlo directamente uno a uno al consumidor final, que es como el miedo que hay. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo generar un gana-gana medioambiental, pero también no cargar todo ese peso al consumidor final? Bueno, es complicada esa pregunta. Yo creo, nosotros estamos comenzando con este novedoso sistema en el mercado nacional. Y yo creo que hay cosas que a futuro va a haber que ir mejorando. Pienso que es muy difícil que no se traspase el costo al consumidor final. Pudiera darse una política interna que admita absorber parte de este costo, pero a mí me parece que es una decisión extraordinariamente difícil para la empresa. Yo sobre todo pondría el objetivo en el desarrollo de la experiencia futura, donde tenemos que analizar la responsabilidad que acaba a todos los actores respecto de financiar esta nueva forma de entender los residuos. Lo que comentaba recién de Natura, hay que ir viendo qué aporte pueden hacer los productores de materiales para envases y embalaje, incrementando el uso de materiales ya reciclados, tal como lo están haciendo. Eso hay que incentivarlo, y ojalá hubiese modificaciones legales y reglamentarias
que entreguen también incentivos a estos comportamientos. Y también por parte de los consumidores, aportar mediante el cambio de las preferencias y hábitos de reciclaje. Yo creo que sería conveniente incluir en la revisión y perfeccionamiento de la ley y los reglamentos una mejor distribución de la carga que significa el costo entre todos los agentes de la economía. Pero actualmente, partiendo con este esquema, yo pienso que es muy difícil que no se produzca el traslado hacia el consumidor final. Muchas gracias, Beatriz. Ojalá no sea tan así. Nosotros creemos y estamos como también trabajando para generar como innovación un poco similar a algunos de los ejemplos que comentó José. Creo o estamos convencidos que en el trabajo entre proveedores y clientes, como en el sector empresarial, hay potencial de eficiencia, de sinergia también para ir reduciendo no solamente la cantidad de envases y embalaje en ese caso, sino también para mejorar la materialidad y convertirlos en insumos reutilizables o más fácilmente valorizables. Entonces creemos que hay potencial también para ir generando efectos de sinergia y ahorros de sinergia, capaces de contrarrestar los costos que implican las tasas, pero que también son un incentivador importante. Entonces, bueno, les quisiera agradecer nuevamente a todos su participación, todos y todas, sobre todo a Jimena por su introducción magistral sobre de dónde viene la ley REP, sobre los últimos 10 años y en qué estamos también desde el sector público, a Jorge por toda su explicación de cuáles han sido los avances y también por contestar las preguntas más urgentes ahora que estamos a un mes de un plazo anunciado, pero quizás no muy implementable por algunos atrasos que ha habido en respecto a los sistemas y sobre todo también a las empresas presentes hoy día que han compartido generosamente sus avances y sus experiencias. Y gracias nuevamente a todos, espero que a las participantes les haya aportado también. Y como les dije, nos comprometemos a mandarles no solamente la presentación de Jorge, sino también la grabación de ese webinar y las respuestas a las preguntas que pueden haber quedado pendientes. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Acción Empresas. Gracias, chao, chao. Muchas Estén muy gracias, buen bien. día.